Muy buenos días, saludo a todos nuestros amigos, a la familia de la fe, a quienes nos siguen por este medio con la paz del Señor. Qué bueno poder tener esta nueva oportunidad de compartir la palabra, de poder tomarnos de ciertos personajes, como lo estamos haciendo en estas últimas charlas, de ciertos personajes bíblicos, mirando su condición humana, es decir, sus falencias, sus debilidades, sus inquietudes, pero también mirando aquellas actitudes que marcaron la diferencia en cada uno de ellos para que nosotros podamos seguir el buen ejemplo y desechar el mal ejemplo, que de hecho de todos estos personajes se habla a veces algunas cosas malas, ¿sí? Entonces son humanos, son personajes bíblicos que están constando ahí, son como ejemplo, buen ejemplo de las buenas cosas y mal ejemplo de las que han hecho mal, ¿sí? No es que nos vamos a servir de decir, no, pues en el Antiguo Testamento muchas de los patriarcas o muchos de los líderes del pueblo de Israel tuvieron varias mujeres, entonces si ellos tuvieron, yo también. No, eso está mal, eso no hay que hacer, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero bueno, entrando en el tema que nos compete en esta mañana, déjeme decirle que hay una realidad bastante crítica que la estamos viviendo de tiempo atrás. En algunos países se ve en las noticias, se ve las situaciones complicadas, difíciles, tanto de países africanos, uno que otro asiático, pero nuestra realidad más cercana obviamente es Sudamérica y nuestro país. ¿Cuál es esta realidad? La realidad es que hay una constante migración de personas, la mayoría de ellos jóvenes, que salen a otras latitudes a buscar una oportunidad económica, obviamente, con todo lo que esto implica, ¿sí? Las situaciones se agravan cuando quienes migran o pretenden migrar a otros lugares son padres de familia, son madres de familia, eso desintegra a la familia, eso marca un futuro poco promisorio para la familia, para quienes quedan, en fin, parece que no se considera mucho, no se piensa mucho en lo que puede pasar a futuro y no estoy juzgando que así sea, pero sí sé que la angustia, que la desesperación, que la necesidad urgente que se tiene, porque se tiene, a veces obliga a tomar estas decisiones sin mayor análisis, sin mayor eh, argumentación, sin mirarse un poco más adelante, unos años más adelante. Nosotros ya lo vivimos en nuestro país, este fenómeno tan crítico y que obviamente hoy, hasta el día de hoy, nos está pasando factura, ¿sí? Vivimos ahí por los años 1997 al año 2000, la crisis económica profunda en la que cayó nuestro país obligó a muchas personas a salir a buscar en aquel entonces una moneda más fuerte, teníamos todavía nuestra moneda nacional, a buscar una moneda más fuerte para comenzar a mandar las remesas y poder sostener aquí a las familias. Pero digo, esto fue una situación crítica. Hemos vuelto a esta dura realidad, ¿sí? Profesionales, jóvenes profesionales, terminan sus carreras con expectativa, con anhelo, con ilusión, ¿sí? Y se dan cuenta que efectivamente las cosas no son tan lindas como lo soñaron, como lo aspiraban con justo derecho. Una vez culminadas sus carreras, pues la aspiración es ejercer, comenzar desde cero, comenzar desde abajo, despegar desde la pista, como le quieran llamar, pero dentro de sus carreras, de sus ámbitos. Y claro, ahora tenemos un sinnúmero, un número altísimo de jóvenes profesionales que están buscando qué hacer y no encontrando en nuestros territorios esas oportunidades, han tomado la decisión de ir a aventurar y no precisamente, o conscientes, ¿sí?, de que no precisamente lo van a poder desarrollar en sus profesiones. Más aún cuando hay profesiones en las que nos preparamos y que podemos ejercerlas única y exclusivamente en nuestro país, como por ejemplo el derecho, la abogacía, ¿sí? Pero quienes se preparan en otras ramas, que a lo mejor no tienen esta restricción territorial, también no encuentran una oportunidad, no encuentran una posibilidad y
piensan y toman y ejecutan esta decisión de salir. ¿Por qué le comento esto? Porque quizás este es el ejemplo más vivo, más real, más personal de lo que está pasando en nuestras latitudes, en nuestros territorios, ¿sí? Y es precisamente esta falta de oportunidades la que hace declinar muchas veces en el propósito, en los proyectos que uno tiene. Es una realidad que no se puede dar una solución inmediata, y si es que la hay, quienes tienen las posibilidades de dar una solución en ese sentido, no se ve que puedan hacerlo, es decir, generar fuentes de empleo, generar oportunidades, respaldar unos emprendimientos, etcétera, etcétera. No se ve, no, hay que ser honestos, hay que ser reales. De tal manera que esta inquietud que es constante y permanente en mi vida, sí, yo trato con gente joven en la iglesia, por donde voy me encuentro con familias que me comentan que este es un problema recurrente, que hay hijos, hay hijas que están pensando tomar esta decisión o que algunos inclusive ya han tomado la decisión. Así que esto me llevó a buscar la dirección de Dios para poder compartir este tema que le traigo en esta mañana. Y para eso es necesario que nos remontemos a una historia de un joven, sí, efectivamente, un joven que no es que había avisorado un gran futuro, no es que se proyectaba como una gran autoridad o un gran empresario o alguna cosa así, no, un joven que más bien por las circunstancias sociales de la época tenía poca expectativa, poca esperanza de llegar a tener un lugar de trascendencia, ¿sí? Me refiero al gran rey David, a quien luego fuera el gran rey David, ¿sí? La historia, cuando habla de él, ¿sí? Cuando comienza hablando de él, dice que él era el hijo de una familia de 10 hermanos, era el último de los varones, y como tal, él tenía una función dentro de casa bastante humilde, bastante sencilla, ¿sí? Él era el encargado de salir a pastar con las ovejas, ¿sí? Y ese era su encargo. Era algo que todo el mundo lo hacía, que fácilmente se lo hacía, y que ameritaba, según se entendía, según se pensaba, no ameritaba más bien mucho esfuerzo, mucha capacitación, ni nada por el estilo. Digo que la posición de él en la familia, el hecho de ser el último de los varones, no le daba a él mucha posibilidad de surgir, de destacar, de algún momento volverse un referente, ¿no? De tal manera que él tenía una actividad y un hobby. La actividad era ser pastor de las ovejas de su padre, que dicho sea de paso, era ya bastante avanzado en edad, Isaí, y él pues estaba en obediencia a su padre, esa era su actividad, su trabajo, y su hobby era tocar el arpa, la música, ¿sí? Era un hobby que lo distraía, lo tenía ahí. Tenía hermanos mayores, ¿sí? Que bien podían haber sido ellos enlistados en los ejércitos en algún momento, y eso quizás les podría dar alguna posibilidad de destacar. Y digo, esa era la condición, de tal manera que efectivamente nos relata la palabra de Dios allá en 1 de Samuel, capítulo 17, una historia muy conocida por demás. Yo quiero apuntar ciertos aspectos que debemos tomar en consideración y que se nos presenta a todos, porque ustedes me dirán, pero él fue el rey David y hubo un solo rey David. Así es, pero hay una actitud que puede servir de referente, que puede servir de impulso, que puede servir de motivación y que nos puede servir inclusive de alerta para nosotros hacer las cosas como corresponde. Él en su época, a su modo, nosotros en nuestra época y a nuestro modo. Eso es lo precioso de la palabra de Dios, que no obstante de que relata historias de personas de hace miles de años, tiene una actualidad, una vigencia, porque es palabra viva, ¿sí? Entonces, en el capítulo 17 de 1 de Samuel se relata
que los filisteos, un pueblo gigante, un pueblo guerrero, un pueblo aguerrido, un pueblo conquistador, se habían levantado en contra del pueblo de Israel, que para entonces ya tenía su primer rey. El rey Saúl era quien Dios mismo le había puesto ante la insistencia, ante el pedido del pueblo de que quieren tener un rey como las otras naciones. Entonces Dios escogió a Saúl por algunas características más físicas que de otra índole, y él era el rey. Dios había visitado con poder su corazón, le había mudado, dice la palabra, es decir, le cambió, le mejoró, le empujó para que sea y pueda cumplir esta labor, dejándole obviamente una condición de que se someta a su Dios, y Dios iba a guiarle y ayudarle. Este era el rey Saúl, un hombre alto, de alto tamaño, de buen parecer, ¿sí? Que bien podía ser una gran imagen de un rey de cualquiera de las naciones, y en este caso del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Había un conflicto, había una provocación, había una confrontación el pueblo filisteo en contra de los israelitas, y en esas circunstancias dice la palabra de Dios que sus tres hermanos, los tres hermanos mayores de David, fueron precisamente llamados a formar parte del ejército que tenía que enfrentar a este hombre. Estaban acantonados en un valle, en el un lado del valle los ejércitos israelitas, y en el otro lado el ejército de los filisteos, ¿sí? Frente a esas circunstancias, el padre de David y de sus tres hermanos mayores, que eran parte del ejército, le llama a David y le dice: mi hijo, yo estoy preocupado por mis hijos mayores. Toma por favor provisiones alimenticias, ¿sí? Toma ahí un poco de provisión y ve si es que puedes acercarte a donde está acantonado el ejército de Israel, y hazles llegar por favor esto. Como todo padre, ¿no? Preocupados de la situación y tratando de ser de ayuda de algún modo, ¿sí? Pues eso es lo que hace David, ¿sí? Deja encargando el rebaño, deja con protección al rebaño, coge la provisión alimenticia que su padre había decidido hacer llegar a sus hermanos, y él se acerca a donde estaba el campo de batalla. Y habían tenido una confrontación, y habían tenido por ahí unas escaramuzas, como suelen decir nuestros militares cuando comienzan a darse bala. Y cuando él llega, mira una situación, ¿sí? Mira que había un gigante llamado Goliat. Era enorme, más gigante que de los otros gigantes de su pueblo, con una armadura impresionante, con una lanza, con una espada aterrorizante, ¿sí? Que desafiaba al pueblo de Israel. Y su desafío no era para decir: vengan y enfrentémonos pueblo contra pueblo, ejército contra ejército, sino que él les propone algo y les dice: miren, si hay una persona de ustedes, decía Goliat, no en estos términos tan amables como yo le comparto, ¿no? Pero les decía: si hay alguna persona, un paladín de ustedes, un soldado de ustedes, que pueda hacerme frente, yo les propongo que nos enfrentemos los dos, únicamente los dos, es decir, un representante de cada ejército. Yo soy el representante del mío, y si es que él me venciere, nosotros seremos sus siervos. Es decir, no solo que les vamos a dejar en paz, no solo que ya no vamos a armar conflictos, sino que les vamos a servir a ustedes. Pero si es a la inversa, pues el resultado es similar. Si yo le logro vencer al representante de ustedes, entonces ustedes serán nuestros siervos. En realidad, el ánimo de la conquista a través de la guerra era precisamente eso: o sea, no solo ganar territorio, no solo apoderarse de las riquezas, de los tesoros que tengan, sino hacer de los conquistados unos esclavos, literalmente. Entonces, la propuesta estaba dada. Y dice que esto hacía este gigante todos los días. Iba y provocaba y les menospreciaba y les juzgaba y les criticaba y les insinuaba y les instaba para que salga uno, ¿sí? ¿Quién tenía que salir? El rey.
el rey, porque si bien el rey tenía los privilegios, el rey tenía todas las bondades de parte del pueblo, pues cuando tenía que defender a su pueblo, él era el rey, él era el representante. No lo hizo así, ¿sí? Y en este contexto, más bien hay una reacción de parte del rey y de todo el pueblo, ¿sí? Y va a salir en pantalla en el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 11, encontramos esta situación. Dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, aquí vemos que había un miedo generalizado, ¿sí? Tanto de Saúl, que era el llamado a dar la cara, o a buscar una solución, cualquiera que está afuera, pero de todo el pueblo, ¿no? Atemorizados, aterrados ante la circunstancia, ante la situación, pues ellos simplemente lo que hacen es demostrar su miedo, su temor, su recelo ante una amenaza inminente que podía acabar con absolutamente todo, ¿sí? Y David escucha esto, ¿sí? El muchacho, el joven David, escucha este amedrentamiento que quería hacer y que lo venía haciendo este hombre, que debilitaba no la fuerza bélica del pueblo de Israel, sino que debilitaba el ánimo, que es peor, ¿sí? Entonces el ánimo se vino abajo. Pero no queda ahí, sino que David, cuando llega y ve esto, se indigna y pregunta qué es lo que está sucediendo, o sea, ¿por qué nadie le hace caso a este hombre? Y por ahí comienza a aparecer el run run, ¿sí? El comentario de que dice: el rey Saúl ha ofrecido una gran recompensa al hombre que le hiciere frente y le venciere. No solo que le hiciere frente, sino que le hiciere frente y le venciere. Dice, no solo que le va a colmar de riqueza, le va a inhibir de ciertos tributos y hasta le va a dar su hija para que sea su esposa. Es decir, va a pasar a ser familia del rey. David averigua bien, ¿sí? Y dice, ¿cómo? A ver, ¿cómo está la propuesta? ¿Sí? En esta situación en que hay un miedo generalizado, hay una propuesta de bienestar, de superación, de mejorar. A ver, ¿cómo está la situación? Y claro, la oferta era muy buena, pero el desafío y la amenaza también eran grandes, ¿sí? Sigue averiguando cómo es la situación, le ratifican y le confirman que efectivamente hay esa retribución a quien le haga frente y le pueda vencer a este hombre, y él llega a donde sus hermanos, ¿sí? Y aquí yo quiero destacar unos 3 o 2 aspectos que juegan mucho en el sentimiento, en la emotividad, en la parte anímica del ser humano, ¿sí? Y el primero es la opinión que la gente tiene de uno, ¿sí? Lo que la gente, los cercanos, la familia, los amigos, los conocidos, los compañeros de colegio, los del barrio, la opinión que tienen de uno, ¿no es cierto? En este caso hay una opinión de uno de sus hermanos, ¿sí? Y en el versículo 28 del mismo capítulo 17 encontramos esta opinión, que usted la va a ver ahí. Le pido que por favor nos siga siempre con atención y reverencia a la palabra de Dios. Dice así, versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido, ¿sí? Mire, este era el criterio que tenía el hermano mayor de David. Le dice, ¿para qué has venido acá? Ni siquiera le deja que conteste y que le diga, mi papá mandó a dejar esto y por eso estoy aquí. Sino que le dice, es tu soberbia, es el deseo de conocer de cerca la situación, la curiosidad te ha traído acá, no sabes el riesgo que corres, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces David le dice, oye, cualquiera sea el motivo por el que yo haya venido acá, lo que yo veo es que hay un gigante que está desafiando y que nadie le dice nada, y que nadie le hace frente, que todo es bla, bla, bla.
puras palabras, puros ofrecimientos, puras amenazas, pero no pasa nada, ¿no es cierto? Y claro, entonces él va, se presenta ante Saúl, que ya se habían conocido antemano, porque David había sido el que apacentaba su corazón con su música, ya le conocía, ¿sí? No le identificaba a lo mejor muy claramente, pero ya le conocía. Y se presenta ante Saúl y le dice, yo quiero ofrecerme, yo quiero ser el que le enfrente a este gigante que está desafiando. Y yo quiero destacar la opinión que en cambio tenía Saúl de David. Versículo 33, que igualmente va a salir en pantalla, dice así. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, pues estaba diciendo, te felicito por tu valentía, pero no vas a poder, no lo vas a lograr. Tú eres un muchacho, tu condición, tu físico, tu estatura, tu currículum, eres apenas un pastorcito de ovejas, no eres gran cosa. Él, en cambio, es un guerrero desde siempre, ¿ah? Y tiene una estatura. Ahí la enfrentación bélica no era con grandes estrategias ni grandes instrumentos de guerra, ¿sí? En realidad era cuerpo a cuerpo y obviamente se entendía la lógica que quien era más corpulento, más aventajado físicamente, pues era obvio que tenía las de ganar frente a una persona con menos condiciones físicas, ¿sí? Y David y Saúl le hace notar esto, ¿sí? En parte es una opinión que tiene Saúl de este muchacho, aparentemente valiente, pero en realidad sus condiciones no le respaldaban para lo que parecía que podría hacer, ¿sí? Sin embargo, el versículo 32, que me lo salté a propósito, el versículo 32 nos muestra, el 32 y los subsiguientes, nos muestran algo que es sumamente importante en David. Y luego toda esta historia la vamos a trasladar a nuestra realidad con el ejemplo que me permití comenzar comentando de lo que estamos viviendo. Y de ahí vamos a sacar precisamente una guía, una instrucción en nuestras vidas, ¿no es cierto? El versículo 32, que igualmente aparece en pantalla, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este. Permítame dar la lectura ahora de los versículos 34 al 36. Y dice así, respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Bueno, el resultado de aquella maravillosa historia todos la conocemos, ¿no? David salió, se enfrentó, fue burlado por el filisteo, etcétera, etcétera. No fue con toda una armadura, como cualquier guerrero, cualquier soldado habría hecho, simplemente él fue con sus recursos, con su currículum, con su respaldo, ¿sí? Enfrentó y todos sabemos quién ganó, ¿sí? Hasta el día de hoy se menciona más de una vez cuando hay una gran potencia que ataca o se favorece, etcétera, etcétera, de los más débiles, dicen, es una guerra de Goliat contra David, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que nos muestra aquí la historia ya para hablar de la práctica en nuestras vidas? Porque la palabra de Dios es práctica y aplicable a nuestras vidas. Nos muestra que David tenía un grado de autoconfianza, ¿sí? Nos muestra que su grado de autoconfianza no era basado en la vanidad ni en la imagen que quería dar, sino más bien en su currículum, en su proceder, en la humilde condición que él estaba de ser pastor, que quizás nadie lo avisoraba. Él dice que cuando le tocó enfrentar a un oso o a un león que pretendía tomar un cordero de su manada, que él le libraba de la boca misma del
de quien quería arrebatar. Y que si es que este león u oso se levantaba en contra de él, pues él sabía cómo pelear y quedaba bien librado. ¿Sí? ¿Quién sabía eso de él? Nadie, nadie. De hecho, él salía en las mañanas con los corderitos, con las ovejitas y volvía en la tarde a su casa a guardarles una vez más en el redil. ¿Sí? Nadie sabía de esto, pero él sabía. ¿Sí? Y sabía dos cosas. No solo del potencial que él tenía, sino que ese potencial, ¿sí?, venía de parte de Dios. ¿Sí? Esa es la clave. De tal manera que yo quiero ponerle un nombre a esta charla, a esta prédica, y la vamos a llamar así. La oportunidad inesperada debe ser aprovechada. La oportunidad inesperada debe ser aprovechada. Volvemos al principio y al ejemplo que me había permitido compartirle. Los tiempos que vivimos son difíciles, las condiciones que tenemos económicas en nuestros países son bastante complicadas. El panorama que se avisora no es para nada bueno, ¿sí? El manejo que hacen nuestras autoridades de la parte económica no se mira que estén enrumbadas hacia darnos oportunidades, hacia generar fuentes de trabajo. No vemos eso así, no es una crítica, simplemente tampoco es una simple apreciación, ¿sí? Es una descripción de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, no solo lo que vemos en las noticias, sino lo que escuchamos y se da en nuestros medios, ¿sí? En nuestra juventud, ¿sí? Y todos tenemos jóvenes en nuestro entorno. Pues, ¿qué es lo que debemos entender aquí? Lo que debemos entender aquí primero es que hasta que aparezca una oportunidad, hasta que se dé una luz al fondo del túnel, ¿sí?, pues hay que estar ocupado en algo. No importa por sencillo, por doméstico, por simple que parezca, pero hay que estar ocupado en algo. Porque cuando uno está ocupado en algo, insisto, por sencillo que esto sea, va a aparecer una oportunidad. Siempre aparecen oportunidades, siempre, ¿sí? Por más complicada que esté nuestra vida, por más difícil, por más oscuro que esté el panorama, pues siempre aparecerá una oportunidad. Pero las oportunidades aparecen cuando uno está ocupado en algo. Y disculpe que reitere esto, en algo bueno, por simple que esto sea, ¿sí? Porque cuando uno no está ocupado, obviamente no van a aparecer oportunidades. O cuando uno está ocupado en algo que no vale la pena, si uno está ocupado en los juegos de video, si uno está ocupado en perder el tiempo en cosas totalmente improductivas, obviamente no le van a aparecer buenas oportunidades. De tal manera que vea, perdóneme que lo diga de este modo, ¿no? Si es que tenemos o no una retribución económica en algo que estemos haciendo, no importa. A lo mejor no la tenemos, pero ocúpese. Si es que usted dice, vea, yo quisiera emprender o quisiera lograr trabajar en tal o cual actividad, vaya e involúcrese en esa actividad y diga, vea, no me paguen, no me paguen. Simplemente quiero ayudar, no quiero estar de vago, no quiero estar de vaga, no quiero estar robando el tiempo, robando el día a día, ¿no es cierto? Entonces, haga las cosas, involúcrese, porque solo cuando uno está ocupado va a aparecer una buena oportunidad. Lo primero que tenemos que decir. Lo segundo es no te menosprecies a ti mismo, tú que estás desesperado, desesperada, por encontrar una actividad productiva que te permita suplir las necesidades propias y de los tuyos, ¿sí? Nunca te menosprecies en la actividad que vienes realizando. Por modesta que ésta sea, no importa. Para la gente, para los criticones, para los que juzgan, ¿sí? Posiblemente dirán, con eso no vas a ningún lado, ¿sí? Con eso no pasas para nada. No te menosprecies a ti mismo, ¿sí? Lo que haces, por modesto, por simple, hazlo bien hecho, de todo corazón, ¿sí? Lo tercero que tenemos que destacar de esto, ¿sí?, es que no te dejes llevar de las opiniones de los demás. No te dejes llevar de las opiniones de los demás.
Siempre habrá más gente que te critica para mal, para causarte daño, que alguien que te dé una crítica constructiva y que obviamente va a ser asimilada de ese modo. ¿Sí? Ahí está, eres un inservible, ahí está, a este punto llegaste y ahora ¿qué vas a hacer? No sirves para nada, no eres bueno para nada, no eres buena para nada. ¿Sí? Lo que va a pasar de aquí, y ya te marcan el futuro, ¿no? Lo que va a pasar de aquí en adelante es que la cosa va a estar peor, que no sé qué, que por aquí. Vea, opiniones. Esas son opiniones. ¿Sí? Mire lo que opinaron de David, tanto su hermano como el rey Saúl. ¿Cuántas opiniones han acabado con nuestras ilusiones? ¿Cuántas opiniones han sepultado nuestros sueños? Porque simplemente dice, no, no puedes. Y comenzando por lo que yo había dado el ejemplo, ¿no? Al inicio de esta charla. Comenzando porque es que este país no te da oportunidades. ¿Sí? Yo sé que el país lastimosamente, no como país, no como territorio, no como el paraíso que Dios nos regaló, sino las administraciones políticas que lastimosamente nos acaban, ¿sí? Porque el problema en nuestro país no es el país, no es la tierra, no son las bondades que Dios nos ha regalado, somos las personas el problema. Y no juzgo ni critico única y exclusivamente a los gobernantes, sino a nosotros, al pueblo, ¿sí? Que muchas veces somos dejados, no le ponemos ganas, o cuando comenzamos a querer surgir en algo, sea un emprendimiento o con un trabajo modesto, enseguida viene la picardía y queremos o evitar el trabajo, ¿sí? O favorecernos de manera indebida. Entonces esa viveza criolla, entre comillas, es la que muchas veces nos sepulta y nos estanca. Y llegamos a viejos y no tenemos ni somos nada, ni hemos trascendido. ¿Por qué? Porque apenas comenzamos a surgir, en vez de ser honestos, honrados, transparentes, trabajadores, empeñosos, ¿sí? ¿No? Enseguida es la picardía, enseguida es la malsana competencia. Y claro, obvio. Entonces ahí nosotros podemos entender, ¿sí? Que hay millones de gente en todas las partes del mundo. ¿Y por qué surgen uno, dos, tres, cuatro apenas? Porque ese uno, dos, tres, cuatro tiene una actitud diferente. Tiene una actitud diferente. Reconoce que obviamente las oportunidades son inesperadas. Uno no sabe cuándo le van a llegar las oportunidades. ¿Sí? Hay veces inclusive que aparecen las oportunidades en áreas que jamás las imaginamos, nunca las pensamos. Que se iba a dar una oportunidad de este modo y en esta situación y en esta área de la vida. Pero vea, si las oportunidades son inesperadas, uno siempre tiene que estar con, con la predisposición de aprovecharlas. Y de pasito le digo algo. En cuanto a las oportunidades, hay que aprovecharlas todas. A lo mejor no todas llegan a despuntar. A lo mejor no todas van a pegar centro, ¿sí? Pero alguna puede pegar. Como yo solía decir, hay que patear todo al arco algún rato y entra al gol. A lo mejor la primera patada se me fue al graderío, no importa. Alguna llega y mete el gol. Porque las oportunidades son inesperadas, pero debe ser aprovechada. Las que vengan, ¿no? Entonces yo no sé si de pronto tú que me estás escuchando tienes un título profesional que lo lograste, gracias a Dios. Tienes una experticia en alguna actividad y sabes que eres bueno o buena para hacer tal o cual cosa. Y esas áreas, ¿no? O en esas áreas en las que quisieras desarrollarte, en las que sabes que tienes la actitud o al menos el conocimiento académico para desarrollarte, no se llegan hasta mientras haces algo y algo de provecho. Porque solo cuando uno hace algo de provecho va a presentarse las oportunidades. Yo le decía, y vea, perdone que le haga un paréntesis en algo que parecería fuera del contexto de lo que estamos hablando. Pero yo le decía a una persona que me dijo con total seriedad que una de sus aspiraciones es casarse, ¿sí? Una chica. Me dijo, pastor, una de mis anhelos, de mis ilusiones en la vida es casarme. Más allá de lo que mis amigas dicen, ¿no? Que para qué te vas a casar, que luego quieren someterte, en fin. Dicen, más allá de lo que ellas opinen, es un anhelo formar una familia para mí. Tener una pareja, formar una familia y casarme. Le digo, perfecto, es totalmente lícito, ¿sí? Se ha dado oportunidades. Ahora, pasa encerrada en la casa.
¿sí? No va ni a la iglesia. Por ahí puede aparecer un hermanito comedido, ¿no es cierto? ¿Sí? Se encierra en un círculo en el que en ese círculo no hay una posibilidad, pero se encierra en ese círculo. ¿A qué rato aparece la posibilidad? ¿A qué rato aparece la oportunidad? Entonces, si bien las oportunidades son inesperadas, o sea, nos llegan repentinamente, pero también nosotros debemos generar los espacios, pues, para que se den las oportunidades, para que aparezca alguna por ahí, ¿no es cierto? De tal manera que digo, hay estas situaciones, ¿no? Una vez, tenga un buen autoestima. No lo proclame, no le ponga en redes, ¿no? O sea, yo soy el rey, yo soy el... No, no. Pero tenga para sí una, un reconocimiento de saber que yo puedo. Que si ahorita no lo logro es porque no hay oportunidades, porque no me han dado chance, porque las cosas a lo mejor no están, pero yo sé que puedo. ¿Sí? Cuando se presente, yo sé que puedo. Entonces, tener una buena autoestima. Y para tener una buena autoestima no hay que hacer mucho caso a las críticas destructivas. ¿Sí? Más bien, vea, cuando uno le pone ganas, la crítica destructiva termina siendo un desafío, termina siendo una motivación para nuestras vidas. ¿Sí? Y por último, mis queridos hermanos, lo más clave, ¿no? Lo más importante, aparte de no hacer caso a esas críticas que son destructivas, aparte de tratar de estar ocupado en algo bueno, aparte de ponerle ganas, aparte de constantemente capacitarse, tratar de ser mejor. Hoy hay una competitividad bastante grande en cuanto a las profesiones, a la parte académica. Ya no es suficiente un título profesional, ahora se requiere tener unos posgrados, unos PhD, unos diplomados, etcétera, etcétera. Es necesario, por ejemplo, hablar más de un idioma, aparte del idioma propio, el inglés, que es un idioma universal, si es que es posible otro, pues amén, gloria a Dios. Es decir, uno no puede estar esperando una oportunidad así, porque le va a coger el sueño y las oportunidades van a llegar y uno va a estar dormido. ¿Sí? Uno no puede esperar la oportunidad de brazos cruzados, ¿sí? Porque de brazos cruzados lo que va a pasar es que no se va a dar ni cuenta. Entonces, sé de la real situación que está viviendo nuestra juventud. Yo sé de la real situación que está viviendo nuestro país y nuestra Latinoamérica. Yo sé que lastimosamente no se generan, teniendo toda la riqueza que Dios nos ha regalado, sin embargo, no se generan las posibilidades. Yo sé que hay una malsana competencia, yo sé que parece que prevalece la maldad sobre el bien, yo sé todo eso. Si yo no vivo en otro planeta, yo vivo en este. Conozco la realidad, pero conozco una verdad, que nosotros somos llamados a marcar la diferencia. ¿Quiénes? Los que creemos en Dios. Aquí viene la clave, le dije, y con esto quiero concluir, porque esta es la clave. Sí, que nunca pierdas la confianza en Dios. Nunca pierdas la confianza en Dios. Los tiempos que se está viviendo de pronto pueden, no de pronto, eh, declinar. Las realidades que vivimos, al menos quienes vivimos queriendo hacer bien las cosas, y vemos que mejor le resulta, entre comillas, al que hace malas cosas. Parece que el bienestar va por los que van por la izquierda y no por los que queremos ir por la derecha. Pero eso sucede, aparentemente. No sabemos si es que ese bienestar que hoy lo tienen va a ser perdurable y beneficio. A la postre va a ser de bendición, a la postre va a servir de provecho propio y de los nuestros. Eso no sabemos. Las noticias nos dicen que no, que todos los que aparecen ahí como grandes empresarios, los que aparecen ahí como muy fructíferos, como muy prósperos, a la vuelta de la esquina alguna cosa ha habido mal, unos van a parar en la cárcel, otros tienen que estar fugados, a otros les matan, es el día a día, sí, es el día a día. Pero al que hace bien las cosas, le va bien. Que hoy a lo mejor estemos un poco bajoneados por las circunstancias, porque o no aparece todavía la oportunidad, o quizás apareciendo, a lo mejor todavía yo no estoy en condición de enfrentarla, porque tengo otras ocupaciones, otras obligaciones, no importa, tranquilos, ¿sí? Las oportunidades son inesperadas y tienen que ser aprovechadas, porque para quienes amamos y confiamos en Dios, las oportunidades vienen de Dios.
Y si las oportunidades vienen de Dios, son las personas que nos van a beneficiar, son las que nos van a hacer prosperar, no solo económicamente, sino van a hacer prosperar nuestra alma, nos van a hacer crecer como seres humanos. Que puede haber un montón de filisteos que amenazan, que puede haber todo un panorama medio oscuro y que puede haber una realidad con resultados, y lo hago así entre comillas, una realidad con resultados de que no, puedes cortar el camino, puedes irte por este lado, las cosas son así, a veces todo está corrupto, todo está corrupto y todo lo corrupto terminará mal. Hagamos las cosas debidamente. Hagamos un compromiso con Dios de vivir para agradarle. Insisto, no importa la poca actividad modesta y sencilla que podamos hacer, ¿sí? No importa si hoy estamos en la pista, caminemos para despegar, porque un día llegaremos muy alto. Dios es Dios y Él no falla. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te